Y hoy miércoles se cumplen 50 años del 23 de enero de 1958. Recordamos que el derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez significó un hecho histórico en Venezuela porque se congregó una fuerza emergente integrada por civiles y militares agrupados con el único propósito de recuperar la democracia. El 23 de enero de 1958, un movimiento cívico-militar derrocó a la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, quien abandonó el país rumbo a República Dominicana a bordo del avión presidencial conocido como la Vaca Sagrada. El antecedente más cercano de dicho acontecimiento se produjo el 1 de enero del mismo año, cuando aviones de guerra surcaron los cielos y despertaron a toda Caracas. Los propios partidarios del gobierno se sorprenden, ya que un mes antes se había efectuado un plebiscito para prolongar el mandato de Pérez Jiménez, darle cierta solidez y legitimidad a su régimen ante las Fuerzas Armadas. Sin embargo, a pesar que el alzamiento fue sofocado, a medida que se revelaron los nombres de los implicados, se pudo apreciar cuán extendido y profundo era el malestar entre los oficiales de las tres fuerzas. Por tal motivo, aunque el golpe fracasó, no fortaleció al gobierno, sino que aceleró el proceso de deterioro que terminaría 23 días más tarde con su caída. Habría que señalar fundamentalmente dos aspectos para entender este suceso. En primer lugar, la crisis militar originada a partir de los mencionados sucesos del 1 de enero de 1958. Trastocaron el poder absoluto que hasta entonces detentaba el primer mandatario en el seno de las Fuerzas Armadas. En tal sentido, el alzamiento de los oficiales de la aviación en la base aérea de Boca de Río, cercana a la ciudad de Maracay, y del cuerpo de blindados del cuartel Urdaneta de Caracas, al mando del teniente coronel Hugo Trejo, evidenció una crisis de liderazgo en la institución castrense. Por otra parte, la crisis política en el propio seno del gobierno, producto de la descomposición y fraccionamiento a raíz del plebiscito de diciembre de 1957, y que originó dos cambios de gabinete sucesivos, los días 10 y 13 de enero de 1958 respectivamente, y la salida hacia el exterior de los personeros más cercanos a Pérez Jiménez, vetados por la cúpula militar, Laureano Vallenilla Lanz, ministro del Interior, y Pedro Estrada, jefe de la Policía Política del régimen, la Seguridad Nacional. A partir de los sucesos del 1 de enero y ante la manifiesta crisis política y militar del régimen perejimenista, comenzaron a publicarse diversos manifiestos en contra del gobierno tambaleante, firmados por hombres y mujeres representativos de diferentes campos de la actividad económica, profesional y cultural. Todas las acciones de calle en contra del régimen tendrán su momento cumbre en la huelga general del 21 de enero, movilizada por la Junta Patriótica, unión de los diversos partidos políticos, junto a los estudiantes, empresarios y las masas populares, la cual tomó un carácter unitario que prestó el apoyo necesario a los oficiales alzados. En la madrugada del 23 de enero, pese a contar con el apoyo de un importante sector de las Fuerzas Armadas, el general Marcos Pérez Jiménez decide abandonar el Palacio de Miraflores y trasladarse al aeropuerto de La Carlota para tomar el avión que lo conduciría a la República Dominicana. Al conocerse la noticia del derrocamiento, el pueblo se lanzó a las calles, saquearon las casas de los partidarios del gobierno y la sede de la Seguridad Nacional. Asimismo, destruyeron la planta física y los equipos del periódico El Heraldo. En pocas horas, el Palacio de Miraflores se convirtió en el sitio de reunión de los sublevados y de innumerables dirigentes políticos y personalidades, quienes procedieron a nombrar una junta de gobierno provisional que reemplazaría al régimen depuesto. La Junta de Gobierno convoca a elecciones para diciembre de ese mismo año. Se liberan a los presos políticos en todo el país. Se amplía la Junta Patriótica con representantes de sectores independientes, ratificándose en la presidencia de la misma
al periodista Fabricio Ojeda. Se abre el proceso de castigo a los prisioneros del gobierno perejimenista y regresan los exiliados. Ese día se inició una nueva etapa en la historia de la Venezuela contemporánea. El 23 de enero de 1958 fue un día en que Venezuela tomó un rumbo nuevo gracias a hombres valientes de diferentes ideologías, pero con una sola misión: consolidar la anhelada democracia. El periodista y dirigente político Fabricio Ojeda fue uno de estos héroes. Fabricio Ojeda tuvo una participación determinante en la madrugada del 23 de enero de 1958. Como presidente de la Junta Patriótica, contribuyó a terminar política y militarmente con la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, lo cual supuso su derrocamiento por parte de las Fuerzas Armadas y su huida hacia República Dominicana. Este aguerrido periodista realizó la primera alocución pública llamando a la tranquilidad patriótica, tras producirse el abandono del poder por parte del dictador. Como presidente de la Junta Patriótica de Venezuela, que ha venido luchando contra el gobierno del general Pérez Jiménez, ya depuesto por la acción mancomunada del pueblo y del ejército venezolano, hago un llamado a todos para que observen la mayor tranquilidad, la mayor calma y esperen la orden definitiva de la Junta Patriótica para salir en manifestación popular, serena, precisa, cívica, como todos los venezolanos lo hemos hecho, a defender y a respaldar las promesas de la juventud militar que hoy ha dado al traste con el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Invito muy sinceramente al pueblo venezolano a que observe la mayor calma. No es el momento del saqueo, no es el momento de la revancha, no es el momento de desencadenar el odio, es el momento de la tranquilidad y de la concordia, porque a Venezuela llega un nuevo gobierno que hoy estamos seguros que devolverá la tranquilidad, la concordia y el sosiego al pueblo venezolano, tantas veces perseguido, tantas veces maltratado. El 23 en la madrugada, a las horas de la madrugada, ya Pérez Jiménez se va del país. Media hora después, Fabricio Ojeda da su discurso por radio, por televisión, y ahí es cuando el Venezuela conoce quién era la Junta Patriótica, o sea, quiénes eran los que pertenecían a la Junta Patriótica, porque la Junta Patriótica nunca dieron sus nombres, o sea, los comunicados nunca fueron firmados, y en ese momento es que Fabricio Ojeda, o sea, es que es nombrado el presidente de la Junta Patriótica, y es cuando Venezuela conoce quién es. Este hombre, que luchaba por la libertad de su pueblo, incursionó en la política entre los años 46 y 47 con el partido Unión Republicana Democrática, URD, en Monagas. Al llegar a Caracas en 1957, comenzó a fundar la Junta Patriótica y a hacer los contactos pertinentes con la finalidad de conformar un bloque con todos los partidos. Él hace todos los contactos, tanto como los militares, como con los estudiantes, con la prensa, con los reporteros gráficos, para formar para llegar a lo que fue la huelga del 21 de enero. Ellos empiezan a hacer comunicados, los comunicados todos fueron escritos por Fabricio Ojeda, o sea, por mi padre, y comunicados, hacen mítines de calles, por supuesto mítines cortos, porque enseguida les tenían la seguridad nacional por detrás. Empieza a tener sus contactos, a hacer las primeras reuniones en la casa nuestra, hacían también reuniones con los otros que pertenecían a la Junta Patriótica, hasta en carro, las podían hacer en carro caminando por la ciudad, o sea, andando por la ciudad. Y en ese momento pertenecía a la Junta Patriótica, al principio Almílcar Gómez, Eleazar Díaz Rangel, eran muy pocos. Y después empieza, cuando él llama a la unidad, entonces sí tiene un contacto con Guillermo García Ponce, el cual quien los pone a ellos para que se conozcan, para que hablen, es el periodista Claudio Cedeño.
Y bueno, de ahí empiezan las primeras reuniones que participa de Guillermo García Ponce por el Partido Comunista, Fabricio Ojeda por URD, y ya empiezan por COPEI y por Acción Democrática, Enrique Aristeguieta Garancho y Silvestre Ortiz Bucará. Para el 22 de enero, las luchas continuaban, los comunicados y las movilizaciones de calle se acentuaban más con el pasar de las horas, para así llegar a concretar esa lucha en la madrugada del 23 de enero y acabar con la dictadura perejimenista. Las decisiones que él tomaba siempre eran por su pueblo, era por Venezuela, ya que él siempre fue por la parte popular, pues, o sea, el movimiento popular, y además que ya él, venía como dándose cuenta de que lo que hacía falta era la movilización del pueblo. Y entonces, bueno, con el pueblo jugó un papel muy grande para hacer el derrocamiento de Pérez Jiménez. Después del 23 de enero de 1958, la unión de los partidos fracasó por la ambición de los poderes y Fabricio Ojeda siguió con su lucha hacia la libertad, con dignidad y fe revolucionarias, sembrando las semillas que aún recorren nuestros suelos y que hoy comienzan a dar frutos. Hemos llegado al final de la emisión matutina de La Noticia. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy feliz día. Cultural y educativo que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes. Dios nos regala este nuevo día. Encendamos los motores de nuestra vida, llenos de alegría y puestos en las manos del Señor. Se nos invita a ser siempre personas de oración. El cristiano debe caracterizarse por ser el hombre, la mujer de oración. Así como Jesús nos da ejemplo de oración. Aquí en este mural de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del Hospital Militar, Jesús en la oración en el huerto nos invita también a que nosotros tengamos siempre, y particularmente ante los momentos difíciles, esa actitud de oración. La liturgia nos presenta en el día de hoy, 23 de enero, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, los versos del 1 al 6. ¿Es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? Este pasaje es la curación del hombre de la mano paralizada. Entra a la sinagoga en un día sábado y allí está Jesús. Y los fariseos están al acecho a ver si lo va a curar. Pero Jesús pone a este hombre en medio y les pregunta, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? Al ponerlo en medio nos hace tomar conciencia de nuestros hermanos necesitados. No los podemos dejar de lado, marginados. Tenemos que incluirlos, tenemos que tomarlos en cuenta. Estamos llamados a ser solidarios con ellos. Pero además, al preguntarles, nos hace también caer en la cuenta de que somos corresponsables de las necesidades de nuestros hermanos más débiles, más pobres. Y en medio de ellos, Jesús lo cura, precisamente para indicarnos que la verdadera fe
debe expresarse en la solidaridad con el hermano, con el pobre, con el necesitado, con el marginado. La verdadera fe no puede reducirse a cumplir unos ritos, debe expresarse en el compromiso solidario con nuestros hermanos. Hoy, 23 de enero, la Iglesia nos recuerda la memoria de San Ildefonso, obispo. Vivió en el siglo VII. Etimológicamente, la palabra Ildefonso significa preparado para el combate. Viene de la lengua alemana. Ildefonso nació en Toledo, de una noble familia. Ingresó muy joven en el monasterio de Agalí, en las afueras de su ciudad natal, uno de los más insignes de la España visigoda. Tuvo como maestro a San Isidoro. Fue arzobispo de Toledo desde el año 657, cuando le tocó suceder a San Eugenio. Fue un notable teólogo y escritor. Desarrolló una gran labor catequética, destacándose en la defensa de la virginidad de la Virgen María. Murió un 23 de enero del año 667. Hoy, 23 de enero, en Venezuela celebramos un año más de nuestra democracia. Particularmente saludamos a los amigos, hermanos y vecinos de la comunidad del 23 de enero, del Mirador, del Pueblito, de la zona F, del Observatorio, de La Cañada y Montepiedad, donde me tocó compartir varios años de trabajo. Saludamos también hoy al padre Alfredo León, que cumple 36 años de ordenado sacerdote. Le damos las gracias a todo el equipo de postproducción de Venezolana de Televisión, a Henry, Mulato, Norman y Otto Querales, que están siempre pendientes de nuestro programa. Les recuerdo nuestro correo de contacto, elmotordelavida@btv.gov.be. Y Dios, el motor de la vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, les ampare y les favorezca. ¡Feliz día! Otra vez es 23 de enero. La historia viva está. El 23 de enero de 1958 fue la suma de una convocatoria de fuerzas patrióticas para ponerle fin a una dictadura peculadora, como se llamaba entonces a la corrupción. De la Charneca, la emblemática barriada de San Agustín, de los liceos Andrés Bello, Fermín Toro, de la Escuela Industrial y la Universidad Central de Venezuela. Desde Catia, desde los pasillos y apartamentos de los bloques multifamiliares que llevaban por nombre 2 de diciembre. La fecha del gobierno abiertamente dictatorial. El clamor de conspiración, resistencia y clandestinidad generó luchas retando a la represión con sus pechos y sus vidas. Contra el peculado y los esbirros, en un haz se unió la lucha para construir en una sola voz la meta por la democracia, cuya lectura masiva era la palabra libertad. Así brotó la lucha para desmoronar las articulaciones de la dictadura que se expresaban en quienes eran los nombres y apellidos susurrados en la periferia de la clandestinidad que había encontrado eco en los contactos y reuniones. Como a todo lo largo y ancho del patio trasero, Washington contaba, para su antojo, con su club de dictaduras envalentonadas, con el bombardeo y demás componentes del aplastamiento contra Arbenz y el pueblo de Guatemala. Venezuela, por su condición petrolera, no hay duda, era marcada por un asterisco.
Hablando de concesiones en voz baja, las conciencias resistían. Estados Unidos y el cártel de las todopoderosas petroleras fueron las primeras en la fila de complacidos concesionarios. El 23 de enero se amasó también en la lucha contra la entrega abierta del petróleo venezolano por el intermedio, aparentemente legal, de las concesiones. La conciencia popular hizo vida latente hasta, como siempre se dijo, se dieran y se dio el momento de las condiciones capaces de enfrentar a la seguridad nacional, de compartir las citas clandestinas con contados militares opuestos a la violación de los derechos humanos y a la sumisión. No se puede hablar de ese contexto sin recordar al líder castrense, el coronel Hugo Trejo. El 23 de enero fue una suma de resistencia en los pasillos y habitaciones de la Academia Militar, de las redacciones de los periódicos pese a la censura, en los jardines de la UCB. De boca a oído se difundió que existía una junta patriótica. Se movieron las piezas de la dictadura. Se va a Vallenilla y le sigue los pasos Pedro Estrada. Las condiciones crecieron esos días geométricamente, en especial en la nervadura militar. El mismo 1 de enero, la aviación rugió sobre Caracas. Se aceleraron los latidos de la resistencia. En las calles, las conversaciones fluyeron sin temor. Las noticias no esperaban la formalidad. Los medios estaban vigilados y censurados hasta estallar la huelga de la prensa como la señal más expansiva en medio de las calles y abiertas a la lucha en cada esquina. La charneca estaba ya atrincherada y ocurría lo mismo en el Guaratado. Los calabozos de la seguridad nacional se hiperpoblaron. El 2 de diciembre estaba a punto de convertirse en el símbolo que sigue siendo el 23 de enero. Se alzaron los bloques y desde entonces asumieron varias de esas comunidades llamarse el Siete Machos y Sierra Maestra. El 23 de enero no fue un simple y limitado derrocamiento, fue una insurrección en las calles, es decir, mucho más que la fotografía de la celebración con copas de champán en Nueva York, en las manos de quienes endosaron en el pacto de Punto Fijo a los que cayeron y a los que no dejaron de luchar por la auténtica libertad del bravo pueblo. El 23 de enero de hoy conquistó su nombre luchando y lo sigue reiterando y subrayando, pese a la descarga de persecución violenta que sufrió militar y políticamente. El pacto de Punto Fijo, nacido en Nueva York y estructurado como núcleo del poder desde que los sectores del poder económico abiertamente se erigieron como tenedores de la acción de oro y tejieron una cúpula. La arbitrariedad cupular se expresó solo en el bipartidismo. Lo hizo por intermedio de Acción Democrática y COPEI, Fede Cámaras y la CTV. Por el auténtico 23 de enero no han dejado de luchar en Sierra Maestra, La Silsa, Montepiedad, el Observatorio y todas las zonas arrasadas por los allanamientos masivos. Es una deuda que, entre otros nombres y apellidos, tenemos con el valeroso e inmortal Fabricio Ojeda de la Junta Patriótica precursora de ese día, del 23 de enero de 1958. El espíritu del 23 fue perseguido por quienes allanaron a la ciudad universitaria de la UCB, los que masacraron al pueblo el 27 de febrero. Programa de opinión que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes.
televidentes, feliz 23 de enero, 50 años de nuestra democracia, conmemoramos el día de hoy. Ya han visto ustedes cómo desde el lunes se han realizado movimientos importantes de análisis, de pensamiento acerca de por qué se movió esa gente el 23 de enero, qué impulsó a este grupo de personas importante en nuestro país a crear conciencia, a buscar la lucha por una democracia que se ha mantenido a lo largo de la historia y que hemos visto como un pueblo venezolano día tras día ha ido cobrando conciencia de lo importante que es la palabra democracia, porque es una palabra que tiene intrínseca a ella un montón de elementos y de participación ciudadana y de rescate de pueblo que hemos visto en los últimos años en nuestro país y de conciencia política, sobre todo la importancia que tiene el pueblo en la calle en la participación de sus propios eventos. Tenemos una lista de invitados importantísimos, como digo yo, historia viva. Yo creo que eso es lo más importante de nuestro país, que todavía hay personas que están en las calles dando ejemplo y personas que participaron en esos momentos como movimientos juveniles, estudiantiles, de intelectualidad, que todavía están en nuestro país, que todavía están en nuestra ciudad capital y que acá los vamos a ver en el estudio el día de hoy, pero discúlpenme, vamos a hacer primero un análisis un poquitico de la prensa del día de hoy, lo que salen titulados, por ejemplo, en el Nacional. El Nacional del día de hoy, por acá mi amigo me dijo que señalara Aquí está, vamos a empezar con este. Falta la mitad de los alimentos en los anaqueles de supermercados. Artículos para cuidado personal y limpieza subieron hasta 60% y escasean tintes y crema dental. Es el principal titular del Nacional. Y por acá, esta que tenemos acá, proponen plan. Estados Unidos invita a dialogar sobre la lucha antidrogas. El subsecretario de Estado subsecretario para América Latina, Thomas Shannon, volvió a plantear a Hugo Chávez la posibilidad de un trabajo en ciertos temas de las relaciones bilaterales, especialmente en el narcotráfico. Quisiéramos hacer un plan estratégico con Venezuela, dijo. De una u otra manera, esto contrarresta las declaraciones del zar antidrogas que realizara hace muy pocos días, diciendo que prácticamente el presidente de la República conocía que Venezuela era un puente para el narcotráfico. Vemos cómo ahora Thomas Shannon busca dialogar y busca crear líneas estratégicas entre ambas naciones para combatir el narcotráfico. Imagino que es por aquello de las las palabras de conciencia que han creado representantes del gobierno, donde dicen que Estados Unidos no tiene moral para decir que Venezuela es un puente para las drogas. También en la parte central tenemos acá en el Nacional 50 del 23, medio siglo de libertad. La unidad fue decisiva, esa unidad de la que vamos a hablar el día de hoy, y la fotografía elocuente de aquel momento. También dice, la oposición marchará por la libertad de los supuestos presos políticos y tienen el mapa del recorrido que ellos van a realizar. Acá, amigo, está el mapa. Parten desde la Plaza Morelos, van a entregar un documento a la Defensoría del Pueblo, luego pasarán por la Fiscalía y de allí se irán a el Consejo Nacional Electoral, según las informaciones que fueron publicadas y en diversos medios de comunicación. Últimas noticias. A todo trapo, actos del 23 de enero. Habrá sesiones en San Carlos, Plaza Bolívar y Templete de la Oleari. La oposición marchará para exigir liberación de presos políticos. El día de ayer, pues, el diputado Darío Vivas nos decía cuáles son las actividades. En primer lugar, se va a realizar a las 9 de la mañana en el Cementerio General del Sur una actividad en honor a Fabricio Ojeda. Luego de allí se irán al cuartel San Carlos, donde habrá una Asamblea Nacional solemne, la Asamblea Nacional va a realizar una sesión solemne y luego aproximadamente entre 3 y 4 de la tarde a la Plaza Oleari. Allí se va a realizar un conversatorio acerca de los hechos que marcaron ese día y cómo esos hechos siguen en nuestro presente. Vamos a entrar de lleno ya con nuestros invitados, las mujeres. Primero que nada, muy buenos días, la señora Yolanda Villaparedes, militante de la Juventud Comunista de los años 50. También se encuentra acá el señor Freddy Melo, luchador social en contra de la dictadura perijimenista, y el señor Leonardo Canto, abogado y luchador social en contra de la dictadura perijimenista. La mujer, una mujer que en los últimos años hemos visto cómo ha jugado un rol importante en la sociedad venezolana, pero el rol de aquel momento era otra época, era otro momento histórico. ¿Cómo fue ese participar de la mujer, ese levantarse de las faldas venezolanas por la libertad? Bueno, fíjate, habría que hablar un poco de cómo era la lucha, ¿no? Participamos en la lucha clandestina, pero también tuvimos participación en una lucha periférica que logramos nosotros ganar
a la población, a la población femenina. En los comités de barrio, en los comités juveniles, se fundaban centros deportivos, se organizaban grupos musicales. Teníamos diferentes actividades en los barrios, mucha actividad y mucha acogida por parte de ese pueblo. Eso fue dando al pueblo mismo, pues, a las mujeres, a la juventud, digamos, la formación necesaria para cuando se llegó el momento del llamado a la participación en actividades ya más políticas. Ahí hubo ese apoyo, hubo esa que aparentemente no se veía que estuviera preparado, pues, pero sí se vino haciendo en ese trabajo combinado, el trabajo, digamos, legal que se realizaba y al mismo tiempo el trabajo que se tenía en las organizaciones clandestinas, que de hecho un trabajo muy bien trabajado y muy bien llevado, al punto que, bueno, ya hemos escuchado decir, pues, que el Partido Comunista, yo vengo del Partido Comunista, tenía, dicho por uno de sus máximos líderes en ese entonces, como Alonso Ojeda Olaechea, después del 23 de enero en algunas reuniones, él llegó a decir que solo tenía unos 300 militantes a escala nacional. Y se logró, junto con Acción Democrática, esa epopeya, pues. Señor Freddy, ese trabajar por debajo, porque por lo que podemos inferir del comentario que hace la señora Yolanda, se fueron a las comunidades como a ganarse a la gente para ir despertando conciencias muy por debajo. Era un trabajo silencioso, era un trabajo que se estaba dando, que se estaba gestando, pero que no se podía conocer porque obviamente estaban en una dictadura. ¿Cómo se fue esa coordinación entre hombres, mujeres, comunidades para llegar al final? Bueno, en primer lugar, debo decirte que toda lucha revolucionaria implica un trabajo clandestino y un trabajo legal, ¿no? Es decir, una lucha en todos los frentes. Ahora, pero antes quisiera algunas precisiones, ¿no? Se dice en la prensa, ¿no?, que estamos conmemorando 50 años de democracia. Eso es falso. Estamos conmemorando 50 años de uno de los momentos estelares en la lucha de nuestro pueblo por las conquistas democráticas, por su liberación nacional y social. Fue un gran momento en que se desbordó el pueblo en las calles, una acción multitudinaria, se estableció la unidad cívico-militar, es decir, pueblo civil y pueblo en armas, dieron una vez más, como en las épocas grandes de nuestra historia, de la independencia, de la guerra federal, una vez más pueblo y Fuerza Armada hicieron esa gran jornada. Una jornada que tiene un doble signo, ¿no? En primer lugar, ese signo democrático, un gran triunfo de pueblo, y es lo que conmemoramos, lo que celebramos. Pero al mismo tiempo es el inicio de una gran traición, de un derrumbe más, de una frustración más. Así como en la independencia fue una frustración inmensa, no se logró en esencia lo que se pretendía, y Bolívar lo consignó en dos frases terribles. Una que dijo, la independencia es el único bien que hemos conquistado a costa de todos los demás, y he arado en el mar. Frase sobre la cual vale la pena hablar después, no ahora. Así fue, eso retrata, señala la inmensa frustración que al final fue la independencia, porque efectivamente la conformación social, la explotación de los trabajadores, de las masas, la organización de una clase oligárquica asentada sobre el dominio de la tierra en condiciones de latifundio, etcétera, ¿no? Es decir, una condición semifeudal que venía de la colonia, pues se mantuvo. Solo se cambiaron ciertos amos, ¿no? Y todo siguió así. Entonces fue una gigantesca frustración. Vinieron movimientos, vino otro segundo gran momento de la lucha popular, que fue la guerra federal, la guerra larga de 5 años, que bajo la guía de Zamora, las masas, fundamentalmente las masas campesinas y trabajadoras en general,
de un país que era fundamentalmente campesino, se lanzaron a la conquista de la tierra y a la lucha contra la esclavitud y contra que pervivía a pesar de todos los esfuerzos de Bolívar por superarla o por eliminarla. Y bueno, dieron esa inmensa batalla que nuevamente se frustró en dos momentos. Uno, con la bala asesina que dio al traste con la vida de Zamora, el líder que garantizaba el proceso revolucionario. Y luego la culminación de ese proceso, mediante un tratado, un pacto llamado de Coche, fue firmado en Coche, donde está la actual urbanización de Coche, y en la cual se entregaron prácticamente, se reunieron, se pusieron de acuerdo dos oligarquías para mantener el mismo orden. De manera que la guerra federal, que fue terrible, 5 años de lucha mortal, realmente fuerte, también fue la segunda gran frustración de nuestra historia para nuestro pueblo, para sus conquistas, para sus aspiraciones democráticas, para sus aspiraciones de liberación social y nacional. Y la tercera gran frustración es el 23 de enero. Además que tenemos que, por un lado, celebrar la gran victoria popular, el gran momento que fue un pueblo en la calle que derriba una tiranía, una dictadura cerril y servil al imperio norteamericano, una que hace hazañas inmensas como culminación de un largo proceso de casi 10 años de lucha contra ese parapeto que era. Frustración porque ustedes no sintieron que llegaron a ese punto donde ustedes querían... frustración no, frustración porque eso que tú decías o que dice el periódico por ahí, que estamos celebrando 50 años de democracia, es falso. La democracia apenas dura, real, un año, en 1958. El país es, podemos decir, el más democrático del mundo. El pueblo es dueño y señor de su destino, está en la calle, sus decisiones, sus aspiraciones están, en forma general, están desarrollándose. Pero se cometen algunos errores de mucha monta. En primer lugar, bueno, no sé si, no quisiera extenderme mucho para que tenga los otros, pero tengo que terminar esta idea, ¿no? Claro que sí. En primer lugar, la formulación para la derrota final de la dictadura, repito, a lo largo de un proceso de lucha clandestina y pública, porque como he dicho, como lo señaló la camarada, siempre se lucha en dos frentes, ¿no? Fíjate, en las guerras más intrincadas, por ejemplo en Vietnam, siempre había, además de la lucha armada firme, había siempre lucha legal, digámoslo así, donde se buscaba manera de encontrar alianzas, de desmentir las calumnias que siempre los enemigos hacen, etcétera, ¿no? Bueno, entonces la frustración pues nace de que fundamentalmente creo que fue un error de la dirección revolucionaria, y así ha sido, y así se ha considerado y se ha considerado en todas las discusiones que se han hecho, ¿no? Se trazó una táctica brillante que dio al traste con la dictadura, fue la táctica de la unidad, sobre la cual tendremos que hablar posteriormente, ¿no? Cómo se formó la unidad y todo eso. Pero ahorita me limito a esto, ¿no? Entonces, la táctica de la unidad para dar al traste con la dictadura. Unidad que se facilitó por circunstancias de las cuales, si hay tiempo, trataremos, que permitió que fuese toda una unidad nacional, es decir, de todos los sectores, la burguesía, que había sostenido el gobierno de Pérez Jiménez durante toda la década, casi década de su dominio, le sacó el cuerpo, como se dice, se distanció de él por algunas razones, entre otras por una deuda que Pérez Jiménez no pudo pagar, etc. Entonces, eso permitió que se diera lo que entonces se llamó el espíritu del 23 de enero, una confluencia tal que se señaló también con la frase de la unidad entre el Country Club y la Charneca, ¿no? Permitió todo ese proceso, donde se unieron la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas, la inmensa mayoría de los sectores populares y la inmensa mayoría de la burguesía, y crearon las condiciones para el derrocamiento de Pérez Jiménez. Vamos a dejarlo ahí, señor Frey, porque tenemos que ir a un corte. Por ahora.
Hablamos con el señor Leonardo en la próxima parte acerca de esta unidad. Importante porque el señor Freddy Soto Rojas, quien también es una persona que participó en todo este movimiento, hablaba de la unidad como un proceso de conciencia que no se puede dejar atrás, porque decía que si dejamos la unidad a un lado, no hacíamos nada. En la próxima parte vamos a conversar con el señor Leonardo acerca de este tema de la frustración que sintieron esta gente en aquel momento y cómo durante 10 años, porque no es un proceso de un día, ni del 21 de enero al 22, ni el 23, no. Un proceso que tuvo más de 10 años forjándose y la mujer dentro de la comunidad. Vamos a profundizar en esa idea que nos decía la señora Yolanda. Volvemos. Los avances tecnológicos constituyen una poderosa herramienta educativa y de integración regional que permite la participación protagónica de las comunidades mediante una nueva concepción de la educación con valores socialistas. Buenos días, señor. Vengo a cumplir con mi deber, haciendo efectivo el pago a la seguridad social. Así cumplo con mis empleados y con mi país. Juntos garantizamos nuestro derecho. Y cumplimos con el deber de integrarnos a la seguridad social. Sí, va. Haz como ellos, exige este derecho y cumple con el deber que por ley te corresponde. Juntos, trabajadores, patronos y gobierno, garantizamos seguridad social para todos. Gobierno bolivariano. Permiso, papá. Pero, cuidado. mija, ¿qué es lo que te pasa? Voy corriendo luego a cambiar los billetes y las monedas por los nuevos del Bolívar Fuerte. ¿Cambiar? Corriendo. Pero si tienes mucho tiempo para hacer eso. ¿Qué? No te apures. Tus monedas y billetes seguirán circulando junto a los bolívares fuertes al menos hasta junio de 2008. Además, el Banco Central de Venezuela permitirá el cambio todo el tiempo que sea necesario. Tú ya hablas Bolívar Fuerte. Una economía fuerte, un Bolívar fuerte, un país fuerte. No es poca cosa lo que hemos evitado nosotros. Yo invito a todo verdadero revolucionario, a todo verdadero bolivariano, bolivariana, a que por más problemas que haya o fallas que tengamos, nadie debe desmotivarse. Es el año de las 3R, año de revisión, año de rectificación, año de reimpulso. Y las 3R se escriben con R de revolución. Gobierno bolivariano. Norte, sur, este, oeste. En estos carnavales, tu ruta es Venezuela. La región capital te invita en estos carnavales para que disfrutes de sus hermosas montañas, playas y su agitada metrópolis. Miranda, Vargas y el Distrito Capital te esperan. En estos carnavales, conoce Venezuela donde renacen los sueños. Logros alcanzados por el gobierno bolivariano. Universidad Iberoamericana y Caribeña del Deporte y la Actividad Física en Cojedes. Recuperación de más de 10.000 planteles educativos. Creación de 58.236 nuevas escuelas. Apertura de estudios de bachillerato mediante la Misión Rivas. Alfabetización de más de 1,5 millones de personas. Creación de la Universidad Bolivariana. Continuamos desglosando 23 de enero de 1958,
hay una reflexión importante acá que hace el señor Freddy, que es, hubo un año de democracia nada más, los restantes 40 años han sido de lucha constante, de grande cantidad de muertes, como él lo ha dicho, de gran cantidad de pérdidas, pero que se han ido recuperando, pérdidas que la balanza va dando hacia lo positivo. Vamos a conversar ahora con el señor Leonardo Ocanto. Señor Leonardo, hay un sentimiento de frustración que comentaba el señor Freddy, porque es una lucha que se fue dando, pero como él decía, se vio un sentimiento de libertad, de democracia por un año. Se retomó otra vez esa lucha por 40 años más. Bueno, mira, yo quisiera empezar realmente esta conversación señalando algunas de las causas por las cuales el pueblo, sus estudiantes, sus mujeres, sus dirigentes sindicales, sus obreros, sus campesinos, empezaron una lucha sostenida. Corría el 18 de octubre de 1945, cuando Venezuela fue aturdida por los cañones que se dirigieron contra un presidente democrático, bueno, solidario, que había legalizado al Partido Comunista y el Partido Acción Democrática y que había creado un ambiente democrático en el país. Unos oficiales encabezados por Pérez Jiménez y unos políticos encabezados por Rómulo Betancourt dieron un golpe contra ese presidente, faltándole solamente 6 meses para concluir su etapa y estando celebrándose el proceso electoral, ¿no? Ese transcurso de 3 años, de 1945 al 48, fue un movimiento bastante importante para este país. El pueblo se movió, el pueblo fue a una constituyente, el pueblo aprobó una de las constituciones más importantes que había tenido Venezuela, ¿no? Pero el tiempo corrió y el 24 de noviembre de 1948, Pérez Jiménez y los militares y algunas gentes pertenecientes a la oligarquía venezolana dieron un golpe contra el maestro Gallegos, que había resultado electo unas elecciones en 1947 con una abrumadora mayoría. A los 9 meses de haberse encargado el presidente Gallegos, le dieron el golpe a Pérez Jiménez. Ese golpe, tanto el de Medina como el de Gallegos, fue orientado por los Estados Unidos, porque no les convenía que se desarrollara en Venezuela un gobierno democrático. Pasa el tiempo y empieza la resistencia. Por ejemplo, una huelga estudiantil de mucho calibre se dio el 12 de octubre y 13 de octubre de 1951. En ese momento ya se había preparado un golpe de Estado. Algunos tomaron emisoras, tomaron campos, se hizo un gran movimiento el 12 de octubre del 51. Hubo incluso un momento en que una dama llevó un ramo de flores a la estatua Colón, donde llevaba una bomba para que explotara, según los sueños, cuando la Junta Militar estuviera haciendo un acto allá, que iba a ser el 12 de octubre. Bueno, siguió la lucha. Los estudiantes realmente nunca dejaron de trabajar, clandestinamente. Allí aparece, por ejemplo, aparece realmente la primera unidad donde está el Partido Comunista, Acción Democrática, los Independientes y parte de URD, en el Liceo Juan Vicente González, en 1954, 1952-54. Sigue la lucha y claro, mucha gente fue a las cárceles, ¿no? Y allí hay otra causa. La primera causa fue derrotar el gobierno de Gallegos por esta gente, el establecimiento de esa dictadura. La segunda causa es la tortura
inclemente que se aplicaba en las cárceles. Todos los que pasaron por las cárceles saben de la situación que se vivía cuando a uno lo paraban sobre un ring bien afilado y aguantaba allí horas y horas sobre ese ring. Se abrían los pies en ese ring. También lo paraban a esos detenidos en una pared sosteniendo, por ejemplo, un palillo. Y si se caía ese palillo, le daban golpes a la gente. También sucedía que disparaban muy cerquita del oído a la gente. Y el trueno del disparo, pues sacudía y enfermaba a la gente que lo padecía, ¿no? Además de eso, muchos asesinatos. Ahí hay que señalar, porque es la verdad, el asesinato de Leonardo Ruiz Pineda, el asesinato de Antonio Pinto Salinas, el asesinato de Alvarado, el asesinato de quien llamamos el Negro Blanco, una serie de gente asesinada vilmente, Mercedes Santelices, una cantidad de cosas. Después de esa es la segunda causa. Luego hubo otra gran causa de la lucha, que fue la gran cantidad de gente que fue expatriada, ¿no? Hubo un momento en que superaban las miles de personas que estaban en el exterior, expulsadas, exiliadas que llaman, otros dicen exilados. En el exilio, pues, muchos, los que lograron estar allá, hicieron algunas reuniones. Aquí está esta señora que estuvo exilada. Hicimos reuniones en Veracruz, un grupo de revolucionarios. Que amaban todavía la patria y que les dolía lo que estaba sucediendo en el país. Estamos luchando por la patria. Nos reunimos en Barranquillas. En esas reuniones generalmente estaban hombres como Simón Sáez Mérida, Silvestre Ortiz Bucarán, y otras figuras que palidecieron porque se pasaron al enemigo. De esas reuniones en el exilio, ¿cómo se hace para, obviamente no puede entrar al país, cómo se hace para lograr esa comunicación y que esas reuniones se trajeran a Venezuela y se lograra este movimiento? ¿Cómo fue ese trabajo? Nosotros teníamos varias fórmulas. Una, un contacto permanente con Venezuela. Dos, la publicación de un periódico que se llamaba Venezuela Democrática. Allí por lo menos sosteníamos una columna donde decíamos lo que deja pasar la censura, ¿no? Y otra, Venezuela en gráficas, que era el resumen de todas las cosas que pasan en Venezuela. Eso entraba al país. Señora Yolanda, usted como mujer en el exilio, en las comunidades, trabajando duramente por crear un movimiento de conciencia, ¿fue recibida en aquel momento con los brazos abiertos o fue difícil penetrar el ideal de democracia en esos sectores? Mira, no fue difícil. Como te decía antes, realmente hubo mucha acogida por parte de la comunidad. Yo quiero, en este caso, señalar que participamos en la organización, la fundación de la Unión de Muchachas Venezolanas. Esa fue una organización juvenil femenina en la cual nosotras hicimos mucha labor de captación, de trabajo de calle, de trabajo cultural, en la Unión de Muchachas. De allí salieron muchas mujeres de verdad, de muy buena formación, que pasaron después al trabajo político. Esta organización estuvo presidida por la camarada Esperanza Vera, muy joven, una militante de la Juventud Comunista, que llevó la organización hasta cuando tuvo que ya llega la política represiva fuerte, que van, por ejemplo, descargando golpes sobre su militancia, y hay un momento en el cual decae y, bueno, desaparece, ¿no?
no sé, 10 meses, un periodo de vida corto en el cual se lograron muchos éxitos, muchos. Luego pasamos ahí, como contaban ya los compañeros aquí, viene la época, se va poniendo más difícil, la época más de mucha represión, en la cual ya muchos de nosotros debemos pasar a la clandestinidad absoluta, incluyendo las mujeres, que comenzamos a ser perseguidas. Yo formaba parte de un comité en el Valle, en la parroquia del Valle, donde las 5 muchachas, yo tenía 20 años, las 5 muchachas que formamos ese comité tuvimos que enconcharnos por razones obvias, pues la Seguridad Nacional nos tenía de cerquita, nos medía los pasos. Entonces ya teníamos muchos presos en diferentes cárceles del país, presos, y estaba ya la dictadura empezaba a expatriar a los revolucionarios. Y entonces conformamos un comité de los familiares, de las mujeres, de los familiares de los presos políticos, que eso nos permitía también a tener contacto con las diferentes cárceles, darle apoyo a los presos. Y bueno, yo puedo hablar, digamos, del trabajo de calle que tuve hasta 1954, apenas, cuando estábamos en esta organización, Comité de Mujeres por la Libertad de los Presos. Se estaba gestando una huelga de hambre de los presos políticos. Nosotras las mujeres fuimos forzando la barra y dimos algunas demostraciones públicas el día 10 de marzo de ese año, 1954, cuando se reunió aquí en Caracas la 10ª conferencia de la OEA, Organización de Estados Americanos, cuando se hizo marcha de mujeres, llegamos hasta donde se estaba, a la sede donde se estaban reuniendo para entregar un documento pidiendo la libertad, denunciando a los presos políticos y pidiendo su libertad. Hay un tema importante, Fabricio Ojeda, un nombre que en la historia, que lo formaron en los colegios, en las universidades, siempre se habla de este tema, pero hay gran cantidad de nombres que no se mencionan. Hay una lucha constante, no solamente fue Fabricio Ojeda, hubo un movimiento de unidad importante por detrás de ese nombre. No sé si me da tiempo, coordinadora, que me lo responda. Bueno, en la próxima parte vamos a hablar de Fabricio Ojeda y el tema de la unidad. Y también hablar de dictaduras, una dictadura, se habla de que estamos en una dictadura, se habla de presos políticos actualmente. Yo quisiera que ustedes, que son historia viva de aquel momento, me dijeran si esto es cierto o no en nuestro país. Pausa, ya volvemos. La información viaja por mecanismos tecnológicos esenciales para consolidar una sociedad democrática. El Gobierno del Estado Bolivariano de Miranda, a través de la Corporación Mirandina de Turismo y del Fondo de Turismo de Miranda, te invita a disfrutar de la tercera Feria Bolivariana del Lebranche en el sector La Boca, en Tacarigua de la Laguna. Podrás disfrutar de una exposición artesanal y gastronómica con los mejores y más grandes lebranches del país. Ambiente amenizado por agrupaciones musicales, display, locutor y bailoterapia. Te esperamos. Miranda, la ruta al esplendor. Gobierno Bolivariano. Buenos días, señor. Vengo a cumplir con mi deber, haciendo efectivo el pago a la seguridad social. Así cumplo con mis empleados y con mi país. Juntos garantizamos nuestro derecho. Y cumplimos con el deber de integrarnos a la seguridad social. Sí, va.
Haz como ellos, exige este derecho y cumple con el deber que por ley te corresponde. Juntos, trabajadores, patronos y gobierno garantizamos seguridad social para todos. Gobierno bolivariano. Tus hijos confían en ti y prevenir sus enfermedades es la mayor demostración de amor. El dengue produce fiebre, dolores, puntos rojos, en ocasiones sangrado y puede causar la muerte. El dengue es transmitido por el zancudo y se puede contraer en lugares donde existan criaderos. Tapa los pipotes de basura, los recipientes de agua y evita la formación de charcos. El bienestar de nuestros hijos es nuestro mayor compromiso. ¡Cuídame! Ministerio del Poder Popular para la Salud. Gobierno bolivariano. Sexta Cumbre del Alba. Caracas se prepara para un nuevo encuentro. La sexta cumbre de la Alternativa Bolivariana para las Américas, que se realizará del 24 al 26 de enero de 2008 en el Hotel Alba Caracas. En este encuentro se discutirán proyectos de gran importancia para nuestros pueblos, entre ellos el proyecto de acta fundacional del Banco del Alba, que será presentada a los países miembros como un mecanismo de desarrollo y protección frente a la volatilidad financiera y bursátil. Un proyecto integracionista cuyo propósito supera el ámbito comercial y está dirigido a fortalecer la cooperación. El ALBA se basa en la cooperación de fondos compensatorios para corregir las disparidades que colocan en desventaja a los países débiles frente a las primeras potencias. La Alternativa Bolivariana para las Américas nace desde el calor y raíces de los pueblos. Venezolana de televisión. Continuamos ya para finalizar con nuestros invitados. Lamentablemente la historia es muy larga y el tiempo en televisión es muy corto. Hablemos de la unidad, hablemos de Fabricio Ojeda, que se menciona siempre como el gran protagonista, pero hubo un movimiento importante de personas que también fueron protagonistas de ese momento y que han quedado como en el anonimato. ¿Me lo preguntas a mí? Claro que sí. Bueno, el gran protagonista es el pueblo venezolano, como siempre en todos los procesos, ¿no? Ahora, protagonistas individuales hubo muchos. Fabricio Ojeda es el que en la etapa final, los últimos meses, donde se hace la arremetida que da el traste con la dictadura, surge al frente de una importante organización que fue la Junta Patriótica, ¿no? Constituida así en la etapa final de la dictadura. Pero tú no puedes dejar de mencionar a todos los grandes combatientes a lo largo de 10 años, pues, prácticamente. Hubo muchos... Debemos precisar dos cosas, es importantísimo eso. El protagonismo del pueblo, que es siempre lo que está subyaciendo por debajo, y el protagonismo fundamentalmente de dos organizaciones, el Partido Comunista de Venezuela y Acción Democrática. Una Acción Democrática que era distinta a la que es ahora, pero que además de eso eran dos Acción Democrática, y eso es muy importante que la gente lo sepa. Había un sector derechista, que es el que al final vino a capitalizar la victoria, junto con los que se agregaron al final, y una que se fue creando en la clandestinidad y en las cárceles y en el exilio, que fue la izquierda, que se constituyó por razones de principios y por razones éticas. Por ejemplo, esto debo contarlo porque es necesario para que la gente lo sepa. En las cárceles había una institución que se llamaba las cooperativas. Los comunistas, cuando recibían algunas mercancías, alimentos, cosas, eso todo iba para un fondo común, todos ellos, ¿no? Los pocos que tenían quienes les podían enviar. Nosotros, los jóvenes de Acción Democrática de la época, intentamos hacer eso, y algunos otros, Acción Democrática, en la cárcel, y la derecha de Acción Democrática decía que eso era comunismo y que eso no se podía hacer. Es decir, compartir con los camaradas, ¿no? Ahí había un sistema en la cárcel donde uno tenía que cumplir algunas tareas para facilitarse el modo de vida, es decir, cocinar, porque la comida que daban era una basofia incomible,
una pasta grasosa y como compacta, que había que hervirla para sacarle toda la grasa y después convertirla a uno, darle con alguna pequeña salsa con las cosas que venían, ¿no? Que le enviaban de sus casas. Y a tratar de hacer comida comestible aquello. Y entonces, bueno, había equipos para eso, ¿no? Un día le tocaba a uno con un chef y un ayudante, ¿no? Y así todos nos repartíamos esa actividad. Lo mismo con ejemplos de unidad. Fíjate, con la limpieza de la cárcel, la limpieza de los baños. Esto es algo gravísimo lo que voy a decir, pero el pueblo de Venezuela tiene que saberlo. A todos nos tocaba, todos estábamos presos, ¿verdad? Un equipo que le tocaba el día lunes limpiar los baños, otro le tocaba el día martes, etc. Muchos de los dirigentes, de los grandes dirigentes que había ahí de Acción Democrática, de la derecha, cuando les tocaba su turno, le pagaban a los campesinos y obreros de ADE que estaban ahí para que hicieran por ellos esa tarea. Ellos no se dignaban limpiar un baño. Eso es algo de una gravedad desde el punto de vista ético, ¿no? Y esa fue una de las razones que se paró en una línea total y que creó dos Acción Democrática. Una de izquierda, que vino después del 23 de enero de 1921 a constituir el movimiento de izquierda revolucionaria, y otra de derecha, que fue la que fue degradándose y arriando todas las banderas hasta llegar a lo que fue después. Hablemos del tema de la unidad, que es importante. Entonces, quería señalarte esto, para que se sepa cómo fue la lucha. Entonces, esos dos sectores fueron sobre los cuales corrió el peso de la lucha a lo largo del proceso. Después se incorpora a URD y libra alguna gran batalla, libró Jovito Villalba, junto con don Mario Briceño Iragorri, eminente escritor venezolano, en las elecciones del 52, ¿no? ¿Fue el 52? 30 de noviembre. Luchando, dieron una gran batalla pública, ¿no? Y ganaron las elecciones apoyados por Acción Democrática, por la parte de izquierda, que ya era quien estaba fundamentalmente manejando el partido, que desobedeció las órdenes que dictó la dirección, tanto en el exilio como aquí clandestina. Así que hay un documento célebre que venía firmado así: Rómulo Betancourt, presidente, en el exilio; Leonardo Ruiz Pineda, secretario general, en la clandestinidad, donde mandaban a abstenerse. Eso fue desobedecido. Y nosotros, los jóvenes de la época, nos sumamos junto con los comunistas y los urredistas a la lucha abierta para electoral. Y se obtuvo un gran triunfo electoral, que fue desconocido por la dictadura. Y ahí se instauró definitivamente la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces, ese es el proceso. Y entonces, te digo, hay dos Acciones Democráticas, y una es la que va a capitalizar, la derecha, el triunfo del 23 de enero, junto con COPEI, que vino a entrar a la lucha hacia el final, y en cierto sector de URD. Entonces, ¿qué pasó? Yo decía que el primer año de democracia que hubo, a raíz del 23 de enero, no estoy viendo que no había habido antes intentos democráticos, los hubo con Medina, como lo señaló el camarada, con Gallegos, eso los hubo, y antes también, en el siglo XIX hubo. La lucha por la democracia viene desde el fondo, ¿no?, de nuestra historia, por diversas conquistas democráticas. Pero lo que realmente se materializa como democracia a raíz del 23 de enero es durante el año 58. Ahí viene otro error de la dirección revolucionaria, que fue acelerar unas elecciones que no era necesario apresurarlas, y eso permitió la victoria de Rómulo Betancourt. Y Rómulo Betancourt venía ya con compromisos con el imperialismo norteamericano de liquidar la unidad en la cual formaba parte del Partido Comunista, segregar al Partido Comunista y hacer un gobierno de derecha entregado a los monopolios internacionales, transnacionales, ¿no? Y eso fue lo que hizo. Y entonces la izquierda de Acción Democrática y el Partido Comunista, el Partido Juventud Comunista, hicimos entonces la lucha contra esa traición de ADE y COPEI y un sector de URD que fue progresivamente entregando el país a los monopolios y al dominio del imperio norteamericano. Y ese fue un periodo en el que hubo la más atroz dictadura bajo el disfraz de democracia. Era la llamada democracia representativa, una democracia absolutamente formal, solo en lo formal, que hacía unas elecciones cada 5 años, elecciones en las que no se participaba para nada en la elección de los candidatos,
por lo cual siempre nos ponían, como una vez dijo Miguel Otero Silva, a escoger entre el cólera y la peste bubónica, entre 2 o 3 tipos seleccionados por los cogollos, por las cúpulas políticas y económicas. Entonces, eso fue. Y el 23 de enero surge ya lo hemos dicho, en la lucha contra primero contra la dictadura de Pérez Jiménez, sí, la lucha contra la dictadura que, como efectivamente señaló el camarada, una dictadura es un régimen en el cual no hay libertad de expresión, donde tú no puedes decir, asomarte a un periódico a escribir un artículo contra el régimen. Con base a esto. No puedes ir aquí a un programa de televisión, no puedes ir a un programa de radio, no puedes hacer nada de eso. Con base a esa idea, se habla que estamos viviendo una dictadura. Bueno, eso es una palabra. Se habla que la libertad de expresión se ha visto coartada. Ustedes que fueron parte de una dictadura, ¿qué se está viviendo en Venezuela? ¿Podríamos comparar un sistema con otro, señor Leonardo? Mira, el régimen más democrático que ha tenido Venezuela durante toda su historia es el que dirigió Simón Bolívar y el que está dirigiendo el presidente Chávez. Aquí hay exceso de tolerancia. Los artículos de la Constitución que dan libertad de pensamiento y de expresión de ese pensamiento es para decir la verdad, solamente la verdad. Esa es la libertad que existe y es la que debemos defender. Pero aquí la gente, los periódicos grandes, las televisoras grandes también, podemos decir grandes en el sentido de que son comerciales, deforman todo acontecimiento. El hecho A sucedió, pero hay uno que opina ya sobre qué fue lo que pasó en el hecho A, ¿no? Entonces le pone lo que la gente piensa de lo que fue aquello. Hubo una muerte, entonces inmediatamente alguien inventa de que fue en alguna forma, etcétera, absolutamente deformando la verdad. Lo que quiere decir que muchas de esas publicaciones constituyen un engaño permanente a la opinión, a la inteligencia, a la verdad, a la justicia. Esos periódicos forman parte de una cantidad de compromisos de baja condición. Este país, leyendo esos periódicos, está levantando una historia sobre la mentira. De manera que cuando mañana los estudiantes, los investigadores, acudan a alguna investigación sobre esos periódicos, incluso sobre algunos libros, indiscutiblemente que vamos a tener un país deformado, históricamente deformado. De manera que, pero lo que me interesa fundamentalmente es que declaremos como una necesidad histórica la unidad de las fuerzas revolucionarias. Y esa unidad es necesario fundamentarla en el respeto de todos los que participan de una misma idea o de ideas coincidentes, ¿no? Señora Yolanda, veo que usted afirma la idea del señor Leonardo. ¿Por qué? Porque es evidente que ciertamente, como lo ha dicho Leonardo, hay exceso de libertad, o sea, no hay un control, no hay un respeto, y se inventan fábulas, historias falsas, se atribuyen hechos que no se han cometido. Pero, señora Yolanda, muchos podrían decir que eso forma parte de la democracia, que eso es representativo de la democracia. ¿Considera usted que sea cierto esto? No, claro que no. No lo es, porque en este caso se está abusando, se está violentando ese derecho mal llamado de libertad de expresión, por el cual muchas veces, ya últimamente hemos visto a un grupo de estudiantes que, por cierto, de reciente data, han tomado una línea para enfocar una lucha por libertad de expresión,
defensa de la autonomía universitaria, cuando es algo que de ninguna manera ha estado aquí amenazado, ni siquiera en pensamiento. Son completamente libres de hacer lo que quieren. Hemos visto, la televisión es que es un testimonio más fiel de lo que ha pasado, como se han cometido aquí excesos en muchos casos. Bien, vamos a leer las llamadas telefónicas porque el pueblo es importante que se haga escuchar. Dice Juan José Caldera de Guatire, dice: a mí me encantó el gobierno de Pérez Jiménez, hizo muchas obras y Venezuela no tenía deuda con ningún país. Tomás Navarro del Paraíso: el Banco Fondo Común de la Candelaria no presta el servicio óptimo a sus clientes, sobre todo a los ancianos que van a cobrar las pensiones. No hay línea supuestamente y su horario es de 9 a 3 p.m. y abren al mediodía. Una denuncia que realiza la gente que no tiene que ver con el tema, pero importante. Felicitaciones a todos, especialmente a la señora Villaparedes. Me gustaría que nos comunicáramos con ella. Deja el número telefónico acá, María Fernández Charito, de San Martín. Una amiga, una camarada. Voy, Franco Manunquiere, de barrio Leonardo Blanco. Leondrio Blanco, se llama. Leondros Blanco. Saludo al Toro Canto y le recordamos con mucho cariño. Marta Rodríguez, Ciudad Miranda, felicito por su participación en aquellos hechos que cuentan la historia y las cosas que forman parte de nuestro país. Candelario Sánchez, de Punto Fijo, quisiéramos felicitar a la señora Yolanda Villaparedes. Yo viví en su casa en los años 59-60, dejo un número telefónico para que se comunique con él. Bien, amigos televidentes, ya estamos finalizando, me dice por acá el coordinador, estamos ya cerrando este bloque. Vamos a la última reflexión. Me gustaría que le hiciera la señora, la mujer, esta reflexión de 50 años, como dicen algunos medios. Acá el señor Fred dice que no son 50 años, sino un año, pero en definitiva, democracia. ¿Cuál es esa reflexión final para ya cerrar el programa con la parte de la democracia? Mira, yo creo sinceramente que en estos momentos nosotros estamos viviendo, el país, los venezolanos, una hora estelar, y que eso es, nosotros no podemos separar, no se podría dividir esta actualidad que nosotros estamos viviendo sin contar con todo ese trabajo, toda esa lucha silenciosa que se vino haciendo. Hemos visto como en muchos casos esta fecha fue incluso un poco alejada, apartada, señalando fechas posteriores como días más de celebrar. Yo pienso que esto habría que profundizar. Esto es de verdad bien importante, como lo han señalado aquí los camaradas, que se conociera de verdad todo ese trabajo, toda esa lucha. Bueno, todavía de las fuentes que quedamos, que podemos dar testimonio de lo que fue, porque en un programa como esto no se puede. Es muy poco el tiempo de televisión es cruel. Mira, dame 2 segundos para aclararte algo, ¿no? Yo dije que había un año de democracia a raíz del 23 de enero, claro. Sí. Pero después de eso hubo 40 años de traición a la democracia. Exacto. Y la democracia se restablece con la revolución bolivariana, que es la continuidad del 23 de enero. El 23 de enero se reencuentra con el proceso revolucionario. Entonces hay un paréntesis de 40 años en que se traicionó la democracia y las luchas del pueblo venezolano. Esa es la situación. Última reflexión importante entonces, amigos televidentes. Y la unidad. ¿Perdón? Por sobre todas las cosas, el pueblo tiene que responder a los grandes principios de la unidad para defender la soberanía y para realmente lograr los objetivos que se propongan. Sin unidad no hay. Reflexiones de la historia viva. Estas personas de verdad que es bueno después más adelante contactarlos otra vez, hacerle una entrevistica pequeñita y ver qué documentos tienen, porque me imagino que en su casa deben tener fotos, periódicos de la época y eso es importante que los televidentes lo conozcan. En la próxima parte vamos a hablar de paz. En nuestro país se va a realizar una importante cumbre que tiene que ver con la paz y al parecer como que Venezuela va a ser, o Caracas va a ser declarada la capital de la paz. En la próxima parte vamos a hablar con los organizadores de este evento. Ya volvemos, gracias.
Tenemos primero a las 9 de la mañana, como te decía, el homenaje a Fabricio Ojeda. Ahí va a estar interviniendo como oradora la hija de Fabricio Ojeda. En segundo lugar, luego vamos al cuartel San Carlos. Ahí va a haber una sesión especial de la Asamblea Nacional, como a las 11 de la mañana, allá al lado del Panteón Nacional. Luego venimos caminando desde el Panteón, desde el cuartel San Carlos hasta la Plaza Bolívar, y en la Plaza Bolívar va a haber un encuentro del Cabildo Metropolitano, el Cabildo Libertador y los concejales del municipio Sucre. Va a haber un encuentro allí, y después de allí, conjuntamente con algunas otras actividades que se están generando en el propio 23 de enero por la coordinadora Simón Bolívar, y que tiene dirigentes de todo el país, de todo el mundo. Hay dirigentes allí analizando esta situación del 23 de enero. Todos ellos nos vamos a concentrar a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Oleari, donde habrá un gran conversatorio testimonial público de reflexión sobre lo que fue los sucesos del año 58 en Venezuela. Una nueva era tecnológica que determina la soberanía plena en el manejo de las telecomunicaciones para llevarte con mayor inmediatez información oportuna y veraz. Venezolana de televisión. Hemos logrado mejor entendimiento con los vecinos, mejor entendimiento con los comerciantes, y aparte de eso, la recreación de todos de todo el Caracas, que ha venido a pasear y hacer su compra en los diferentes negocios. Ahorita esto está brillantísimo, bonito, maravilloso, hermoso y de todo. Sí, Bernal ha tomado una medida bien con este bulevar tan bonito que arregló. A mí me encanta esto y me encanta lo que hicieron en la Plaza Caracas. En su primer aniversario, Sabana Grande fue solo el inicio. Sigamos juntos rescatando a Caracas. Gobierno Bolivariano. Nuestra misión, revelar el trabajo en equipo. Un noticiario que informa los avances de las distintas misiones sociales que desarrolla el gobierno bolivariano junto con el pueblo. Crónicas, reportajes, entrevistas y sugerencias. Misión Venezuela, por Venezolano de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Invitados internacionales que han estado llegando a lo largo del programa. Ellos han venido al Consejo Mundial de la Paz. Vamos a darle la más cordial bienvenida con un aplauso a nuestros invitados especiales. Ojalá nosotros podamos ayudar y estamos dispuestos a ayudar a realizar ese Congreso Mundial por la Paz. 2008 me dijiste, ¿no? Sí, claro, está previsto en el 2008. Cuenten con todo el apoyo de nuestro pueblo, de nuestro gobierno, para que hagamos, eso sí, trabajemos desde ya con los detalles, ¿no? Los compañeros venezolanos. Yo aprovecho esta conversación y la presencia siempre motivante de estos luchadores
algunos de años y años y años, décadas, por la paz y contra las guerras imperialistas, para exigirle al presidente de los Estados Unidos, a nombre de los pueblos del mundo, que retire las tropas imperialistas de Irak y que cese de una buena vez esa maldita guerra, ese atropello, ese genocidio contra un pueblo inocente. El pueblo de Irak está viviendo hoy una verdadera catástrofe. El único camino a la paz es la justicia. Mientras no haya justicia social, no habrá paz social en el mundo. Palabras del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, al dar conocimiento que la Asamblea General del Consejo Mundial de la Paz se va a realizar en nuestro país y Caracas va a ser declarada la capital de la paz. Por una semana me están explicando los invitados, vamos a presentarlos. Rubén Diniz, acá de chaqueta marrón, miembro del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos en la Lucha por la Paz. Tenemos también al señor Jules Yabur, secretario general del Comité de Solidaridad Internacional, COSI, y Iraklis Safdariris, secretario general del Consejo Mundial de la Paz. ¿Cómo se organiza este evento en Caracas? ¿Por qué hacerlo en Venezuela? ¿Quién me lo responde? Primero, nuestro Consejo Mundial de la Paz, la organización internacional de las organizaciones luchando por la paz y contra la guerra, contra el imperialismo, tiene una historia larga de más de 58 años. Por primera vez llegamos a América del Sur, porque en América Latina fuimos una vez más en México, pero en el subcontinente de América del Sur por primera vez, y por primera vez en Caracas, hospedados aquí y bienvenidos por nuestros hermanos y compañeros de COSI, pero también por Venezuela, por su gobierno y sus instituciones. Y nuestra decisión tomada en noviembre pasado en Vietnam es celebrar nuestra Asamblea Mundial de la Paz y una conferencia más amplia llamada Conferencia Mundial de la Paz en las fechas 8 hasta 13 de abril 2008 aquí en la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Y apreciamos mucho la bienvenida de Venezuela, del pueblo venezolano. No es un secreto que la decisión para la sede Venezuela y Caracas, por supuesto, tiene también motivación política, en el sentido que muestra también nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en ese proceso revolucionario, en el proceso bolivariano, también con las conquistas y los obstáculos y las dificultades desde factores exteriores, pero también desde en el interior, en esa lucha para mejorar cada vez más la vida del pueblo venezolano. Entonces, celebrando una Asamblea de la Paz en Venezuela, nosotros pensamos que es el lugar, una sede óptima para el momento, pero también en la coyuntura política de América Latina, donde se realizan importantes luchas y acontecimientos políticos progresistas revolucionarios. ¿Cuántos países van a participar, por ejemplo, Rubén? Estimamos que alrededor de 80 países, 85 países pueden estar presentes acá en Venezuela en esas fechas, ¿no? Como decía Iraklis, insistiría en ese aspecto. No es algo casual que vengamos a Venezuela a hacer estas actividades, ¿no? Venezuela hoy ha se transformado en un gran frente en la lucha antiimperialista y la lucha por la paz. Escuchábamos las palabras del presidente Chávez cuando hacía referencias a exigir del gobierno de los Estados Unidos el cese inmediato de la guerra de Irak. Pero además de eso, en ese último período también ha demostrado su visión, su sensibilidad con el tema de la paz al tratar de mediar un tema que es tan importante como el tema del conflicto en Colombia, ¿no? Entonces, acreditamos que este encuentro esa semana acá en Venezuela será también una tribuna para los luchadores por la paz, para los defensores de un acuerdo humanitario, para que eso se pueda crear. Además, como también decía nuestro compañero, en Latinoamérica hay eventos de cambio. Esa semana es una semana de fechas significativas. Hay el natalicio de Martí,
el que soñaba con la integración latinoamericana. Esta semana hay conmemoración de dos gobiernos. Hace 2 años Evo Morales ha asumido el gobierno de Bolivia. A un año Correa está en el comando de Ecuador. Entonces, esos sueños de Martí y de Bolívar se hacen presentes, ¿no? Y el día de hoy es también más que simbólico, 50 años de la derrocada de Pérez Jiménez con la Fuerza Popular. Digo isso porque acreditamos que a defesa da paz e da luta antiimperialista é também a defesa da soberania nacional. E essa soberania nacional em Latinoamérica também se perpassa por la lucha por la integración latinoamericana. Jules, ¿cómo se va a organizar va a haber actividades de calle? ¿Van a ser foros dentro de algún espacio, de algún hotel? ¿Cómo va a ser esa actividad? ¿Se va a dar solamente en Caracas? ¿Va a hacer actividades también en el interior? Sí, el organigrama de esa actividad. Sí, el Comité de Solidaridad Internacional, COSI, que es el organismo afiliado, el organismo venezolano afiliado al Consejo Mundial de la Paz desde el año 1971, viene desarrollando en un equipo junto a los distintos movimientos sociales, a los partidos políticos, a sectores del gobierno nacional, todo lo que va a significar desde el 8 al 13 de abril la presencia de más de 100 organizaciones que trabajan por la paz, que provienen de 80 países. Eso es un evento que se va a realizar en las salas plenarias de Parque Central y en el Teatro Teresa Carreño. Ahí se va a dar la Asamblea del Consejo Mundial de la Paz, donde participan los organismos afiliados al Consejo Mundial de la Paz, y se va a dar en el Teatro Teresa Carreño, en la Sala Ríos Reina, la Conferencia Mundial por la Paz, con la presencia de invitados y delegados internacionales de los 5 continentes. Ahí se van a tocar temas como democracia y soberanía, lucha antiimperialista de los pueblos, desarme mundial, proliferación de armas y de bases militares. Son temas que realmente comprenden todo el entorno de la paz en un momento donde Venezuela, el pueblo venezolano y el gobierno bolivariano liderado por el comandante Chávez ha dado muestras de la lucha por la paz, de la lucha antiimperialista, no solamente para nuestro país, sino para el continente. Y esto es una respuesta del Consejo Mundial de la Paz a la política del gobierno venezolano, a la política que viene desarrollando el comandante Chávez y a todo el pueblo venezolano. Así que del 8 al 13 de abril Caracas será declarada capital mundial de la paz y la lucha antiimperialista. Y todo, no solamente el COSI, todo el pueblo venezolano seremos anfitriones por una semana de todo ese evento, ese magno evento que se va a desarrollar. Aunado a la Conferencia Mundial de la Paz y a la Asamblea como tal, se van a desarrollar eventos y estamos pensando que se desarrolle en Caracas en distintas parroquias, con tribunas populares, donde se den conferencias, donde se dicten charlas, y estamos trabajando para que a nivel regional, en todo el país, en cada estado, se esté formando un comité regional preparatorio de este evento y se desarrollen eventos en el marco de esa semana. Así que eso va a ser una gran fiesta por la paz y la lucha antiimperialista, no solamente en Caracas, en toda Caracas, sino también en todo el país, donde los estados van a realizar distintas actividades en el marco de esa semana. Vamos al corte, pero en la próxima parte vamos a hablar sobre la labor humanitaria del presidente Chávez en el tema con Colombia. Ustedes, como conocedores del proceso de paz de muchos países, podrían darnos referencias acerca de la importancia que tiene que la senadora Piedad Córdoba y el presidente Chávez participen en esto. Y también hay un poder, existe un poder que ciertos familiares han dado al presidente Chávez y a la senadora Piedad Córdoba, apoyado en el derecho humanitario internacional. Ciertamente quisiera que habláramos de ese poder, es válido, se puede llevar ese poder como una voz de lucha. Vamos a la pausa, ya volvemos. La información viaja a través de redes para llegar a millones de usuarios en forma inmediata, logrando la conexión entre el conocimiento y el pueblo.
cometiendo demasiadas irregularidades. Que el pueblo sepa lo que aquí se hace. Contacto con la realidad. Bueno, Carlos, mire, indiscutiblemente el presidente Hugo Chávez ha dado unos esfuerzos que han sacado al contexto internacional nuestro conflicto. Han demostrado lo inhumano que está. Han demostrado muchas facetas del conflicto. Como ustedes, y creo que todo el pueblo venezolano lo sabe, el calificativo de terroristas se les fue dado por solicitud del presidente Uribe, ya que él recibe un mandato popular del pueblo colombiano y él lo interpreta que es acabar militarmente a la guerrilla, y comenzó pues pidiendo que si la guerrilla no quería tener conversaciones con él, pues entonces no era un movimiento político, sino que eran terroristas. Y tal vez ese fue el argumento que él utilizó para decirle a la comunidad internacional, ellos son terroristas. Todas las vías, casi todas las vías, están cometiendo demasiadas irregularidades. Que el pueblo sepa lo que aquí se hace. Contacto con la realidad. No es poca cosa lo que hemos evitado nosotros. Hemos tenido el cuidado de incrementar el salario mínimo y además todo lo que es el ingreso o los beneficios no precisamente monetarios del pueblo. Hemos bajado el peso a los sectores populares de muchos servicios públicos, el financiamiento, las tasas de interés, etcétera, los costos de la vivienda, los subsidios, los hemos incrementado y los vamos a seguir incrementando. Gobierno bolivariano. Consumir licor al conducir un vehículo es contra la ley. Todos debemos acatarlas. Continuamos el tema de la paz. El tema de la paz en Colombia ha sido noticia en nuestro país y en el mundo entero. La participación del presidente Chávez en el proceso de canje, en esa petición de paz, la beligerancia o no de las FARC, temas que tienen que ver con este proceso que busca la paz en Colombia. Ustedes como estudiosos de la paz, como personas que han visto procesos de paz en otros países, ¿cómo ven la participación del presidente Chávez, de la senadora Piedad Córdoba y esa negación que tiene Uribe a que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela participe, pese a que los familiares sí lo están solicitando? No solo de los resultados que tenemos ahora con el primer paso en camino para asegurar la paz, con ese resultado por la inmediación del presidente Chávez y la senadora colombiana, pero primero que todo, desde su principio, el conflicto en Colombia, nosotros lo vemos como un conflicto político que tiene que resolverse con una solución negociada política. Entonces, la represión y por décadas del pueblo colombiano por sus regímenes, elegidos o no, de una manera democrática más o menos o no, es la causa por el conflicto, la lucha guerrillera que sigue en Colombia. Entonces, nosotros apoyamos los esfuerzos del gobierno venezolano, que es noble, y también todos los esfuerzos que llegan por razones, primero que todo, humanitarias, pero también políticas, a un resultado para resolver este conflicto. Nosotros pensamos que el imperialismo norteamericano que está atrás del gobierno colombiano, y no solo del gobierno colombiano, parece algunas veces omnipotente y omnipoderoso, pero Venezuela como país, la República Bolivariana, el pueblo venezolano, Cuba como ejemplos, como otros países en América Latina y en otros lugares del mundo, muestran que el único
superpoder en el mundo son los pueblos, son la lucha de los pueblos. Y ahora estamos en Venezuela con un ejemplo de la lucha del pueblo venezolano, que es un ejemplo que afecta positivamente a la lucha de los pueblos de la región. ¿Se considera las FARC y el ELN grupos terroristas? El presidente de la República hizo un planteamiento al mundo entero para que esta lucha se lleve al término político y no al término de la guerra, que creo que ningún colombiano así lo desea. El término de beligerancia que pide el presidente Chávez a estos grupos, ¿creen ustedes que en ese proceso de paz que ustedes promueven, que llevan adelante, que luchan por esa paz, sea conveniente o, como lo han dicho estos sectores, no sea conveniente? Cualquier propuesta y acción por lograr la paz de un pueblo es conveniente, cualquier propuesta, cualquier iniciativa es positiva. En este caso, el presidente Chávez ha emprendido una lucha para tratar de ayudar al hermano pueblo de Colombia a que logre definitivamente la paz con justicia, la paz que durante décadas ha añorado, donde ha habido mucha sangre y por supuesto esto no es solamente un beneficio para el pueblo colombiano, también para nuestro pueblo, porque de igual manera esa guerra que existe en Colombia igual nos afecta a nosotros los venezolanos. Nosotros vemos cómo existen en el territorio venezolano incursiones de paramilitares, cómo actúan en territorio venezolano. En Venezuela ha habido más de 150 dirigentes campesinos y obreros que han sido asesinados y producto de todo eso son secuelas que vienen producto de la guerra en Colombia también. Ahora bien, tema de la beligerancia, nosotros pensamos que en Colombia el conflicto no solamente es militar, eso no es un conflicto militar que se resuelve en una confrontación militar. El problema en Colombia es un conflicto social, es un conflicto político, económico y militar, y por lo tanto la negociación y la salida tiene que ser política. O sea, ya está demostrado en Colombia, incluso vemos como alguna de las partes implicadas dice que no existe la posibilidad de que la contraparte sea derrotada militarmente y por lo tanto la negociación es la vía de esa salida, de ese conflicto que es político, que es integral allí, tiene que haber una solución integral. Pensamos que eso